Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Impacto CIDE. Y en esta ocasión tenemos el gran privilegio de tener como entrevistado al doctor Alejandro Madrazo Layú, quien es doctor en Derecho, es profesor investigador de tiempo completo en el CIDE Región Centro, ubicado en Aguascalientes, y pues recientemente ha sido nombrado como el director de la sede. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Leo. Gracias a ti por este esfuerzo. Doctor, quisiera comenzar preguntándole, ¿cuál cree usted que ha sido la principal razón por la que existe una sede del CIDE en Aguascalientes? A ver, esa es una pregunta compleja y no sé si yo tenga toda la información para poderla contestar, pero lo que yo puedo hacer es darles lo que para mí fue la principal razón de apostar por la sede de Aguascalientes y lo que a mí me comunicaron las autoridades en ese momento, que era la inspiración central de crear una nueva sede, ¿no? Entonces, para contextualizar un poco, creo que habría que remontarme a el año 2010. Llevaba yo un año de haber ingresado a la División de Estudios Jurídicos del CIDE como profesor. Yo antes había sido asistente de investigación en el año 2001 de la División de Estudios Jurídicos, cuando estaba arrancando la División de Estudios Jurídicos, antes de irme a hacer mi maestría y mi doctorado. Y había en gran medida decidido buscar un doctorado para realizar una carrera académica inspirado por esa experiencia de ser parte del equipo fundador de la División de Estudios Jurídicos como asistente de investigación, pero igual era un equipo muy pequeño, muy intenso, un equipo maravilloso, la verdad. Y ese equipo estaba buscando crear un modelo de enseñanza del derecho distinto en el CIDE. El diagnóstico era que estaba agotado el modelo de enseñanza del derecho. Y yo venía de una experiencia que había yo, por razones distintas, estudiado en 3 universidades la carrera en Derecho. Había empezado en la UNAM hasta la huelga del 99, me había transferido al ITAM, no había estado del todo contento en el ITAM, me había ido a Harvard durante un semestre y después había regresado al ITAM a culminar lo más rápido posible mis estudios para poderme ir al posgrado. En ese periodo, y en ese periodo en que estaba yo reflexionando sobre la enseñanza del derecho, conocí el proyecto de la División de Estudios Jurídicos y empecé a colaborar, aunque fue hasta 2001 cuando formalmente me fui a trabajar de asistente de investigación. Y lo que me pareció fascinante del proyecto de la División de Estudios Jurídicos, pero del CIDE mismo, es esta apuesta por la no conformidad con lo establecido y con lo ya validado. O sea, la enseñanza del derecho estaba en un momento en el cual pues estaba teniendo un periodo que yo diría exitoso y acrítico en México, eh, o por lo menos exitoso para sí misma, se reflejaba a sí misma como siendo exitosa, con una oferta cada vez más amplia de instituciones de calidad, etcétera, pero que como estudiante yo había sufrido como una experiencia en muchos sentidos empobrecedora intelectualmente. O sea, la enseñanza del derecho tradicional para mí había resultado, al final del día, con grandes luces y grandes maestros y grandes clases, pero en general una experiencia que me parecía pobre, sobre todo comparándola con la experiencia que tuve en una escuela de derecho en Estados Unidos, que era mucho más multidisciplinaria, mucho más aplicada, mucho más reflexiva la enseñanza del derecho. Y entonces que el CIDE entendiera las limitantes de la enseñanza tradicional formalista en México, me parecía a mí fascinante, pero sobre todo quisiera una apuesta por competir en un gremio tradicional y conservador, innovando y criticando al gremio mismo, es algo que me enamoró del CIDE. O sea, esa idea de no conformarse con lo que ya estaba establecido, que inspira y da pie a la División de Estudios Jurídicos en el año 2000, para mí es algo que llama mucho la atención. Entonces me voy yo a hacer el posgrado, estudio la enseñanza del derecho, o sea, mi doctorado es en gran medida una historia de la enseñanza del derecho en México, cómo llega a ser, cuáles son sus fundamentos epistémicos, cuáles son sus influencias filosóficas y teológicas, etcétera. Y regreso con la espada desenvainada para tratar de transformar la enseñanza del derecho en México. Regreso a la UNAM primero como profesor de medio tiempo, pero cuando decido hacerme profesor de tiempo completo, tenía yo ofertas tanto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como en la División de Estudios Jurídicos del CIDE, o sea, la UNAM o el CIDE. Para mí era importante que fuera una institución pública y esas eran las dos instituciones que más me interesaban. Y aposté por el CIDE justamente por esa identificación con el espíritu innovador, no conformista del CIDE.
¿no? Con la necesidad de exigirse a sí mismo como institución, el no simplemente dormirse sobre sus laureles. Entré al CIDE, en la División de Estudios Jurídicos. Para ese entonces yo ya estaba, pues un poco, ¿cómo decirlo? Un poco convencido de que no íbamos a poder reformar la enseñanza del derecho, que era un problema estructural que rebasaba las instituciones educativas, que era un problema del gremio, y que la apuesta por reformar la enseñanza del derecho en México no iba a ser todo lo que habíamos pensado unos años antes, 8 años antes, 10 años antes. Así viví las primeras experiencias como profesor en el CIDE, tratando de concentrarme en sí innovar a través de la agenda temática, fundando el programa de Derecho a la Salud, que trae un área de derechos sexuales y reproductivos y otra área de control de sustancias, y participación en proyectos específicos de litigio estratégico de alto impacto, como el litigio de matrimonio, para defender el matrimonio entre personas del mismo sexo. En ese contexto, anuncian que el CIDE va a fundar una nueva sede. Y yo siempre había tenido un poco la idea de vivir fuera de la Ciudad de México y eso me parecía atractivo, pero no más que eso, y por esa curiosidad asistí a la reunión, ¿no? Un poco decir, bueno, pues consideraré la posibilidad, quizá de esta forma puedo ahorrarme el tráfico y criar a mis hijos en un lugar un poco menos intenso, en un sentido negativo que el Distrito Federal. Pero cuando llegué a las pláticas y escuché a la dirigencia del CIDE en ese momento, que eran el doctor Arellano como secretario académico, el doctor Sergio López Ayón como secretario general y el doctor Cabrero como director general, lo que nos planteó el doctor Cabrero me pareció realmente fascinante. Y esto es lo importante. Creo que la idea principal que inspira la fundación de la sede Región Centro se puede sintetizar en lo que nos dijo el doctor Cabrero, a quienes fuimos o el llamado a escuchar qué es lo que se pensaba para la sede. Y lo que nos dijo ella es algo muy interesante. Él dijo, miren, el CIDE está en su mejor momento ahorita. Está teniendo un éxito como nunca había tenido. Tiene un prestigio innegable, tiene un crecimiento importante. Estamos en donde estamos y estamos muy bien. Y si estamos aquí es porque hace 35 años diseñaron al CIDE con miras hacia el futuro. O sea, hoy estamos nosotros cosechando los aciertos de la visión con la que se diseñó el CIDE 30 años antes. Pero si queremos seguir siendo relevantes dentro de 30 años o 35 años, serán creo que los 35 años del aniversario del CIDE, si queremos seguir siendo relevantes dentro de 35 años, no podemos continuar con el modelo que tenemos ahorita. Tenemos que empezar a pensar, a imaginar y a construir las formas en las cuales dentro de 35 años va a funcionar la academia. Y eso es muy difícil hacerlo cuando estás teniendo el éxito que estás teniendo. Y es muy difícil hacerlo cuando estás en el epicentro de ese éxito. Entonces, para poder pilotear las ideas que dentro de 35 años serán canónicas, pero que durante varios años todavía van a ser innovadoras, retadoras, criticadas, recibidas con escepticismo, tenemos que empezar a hacerlo y la mejor forma de hacerlo es arrancando una institución nueva con un enfoque distinto, con profesores jóvenes que maduren en ese proyecto de innovación. Y de eso se trata la sede Región Centro. Entonces, pues yo cuando escuché eso, yo me identifiqué como profesor joven que quería pues justamente tratar de imaginar formas distintas de hacer la academia. Yo había estudiado en mi doctorado cómo se hacía la academia, cómo había llegado a ser la academia que era hoy en pues una genealogía de casi 1000 años o de poco más de 1000 años. Mi tesis doctoral cubre del año 909 al año 2001 en enseñanza del derecho. Y justamente lo que entendí es que las transformaciones en la forma de pensar son muchas veces de largo aliento y que necesitan arcos largos y contextos institucionales favorables para poder gestarse. Y me dije a mí mismo, ahora es cuando. O sea, difícilmente va a haber una oportunidad como esta en que el gobierno federal invierta en una institución pública para hacer este tipo de experimentación. Y yo de aquí soy. Entonces, pues ven, vamos no solo a descentralizar la academia, sino que vamos a también modificar el enfoque de una lógica disciplinar a una lógica multidisciplinaria e interdisciplinaria, que se construye en torno a temas y a temas que sean relevantes en la actualidad. Con eso a mí me sedujeron. No conocía yo Aguascalientes, digo, había oído hablar que era una ciudad bien planeada, etcétera. Visité Aguascalientes en una ocasión, o sea, me vine casi a ciegas, pero Sí, yo la tampoco. idea, la convicción, el compromiso.
Pues sí, vamos, le entramos a la brava, ¿no? Por Así suerte, es. Aguascalientes es muy amable. Nos pudo haber ido mal, no sabíamos lo que estábamos entrando, pero lo que era importante era la apuesta, ¿no? Esta apuesta por innovar, esta apuesta por no conformarnos incluso en el apogeo del éxito. Y eso es lo que a mí me sedujo, y eso creo que es el espíritu, por lo menos en mi experiencia del CIDE, es así del espíritu del CIDE, la no conformidad ni siquiera con el éxito propio. Y eso fue lo que a mí me sedujo, y esa es la razón que creo yo justifica lo que es hoy la sede Región Centro y que inspira el grueso del trabajo que aquí hacemos.